Continuemos con nuestra unidad. En esta oportunidad vamos a trabajar con la sección 3.2 if, else, anidados. Estos if, else, anidados nos van a servir para poder tomar decisiones de una forma un poco más práctica, más sencilla, porque suele pasar que habrán problemas en donde exijan más de un if, else, entonces los vamos a tener anidados. Entonces Python nos ofrece una opción sencilla y práctica para poder tomar decisiones, ¿sí?, en más de una, digamos, alternativa. Veámoslo acá, ¿sí?, como un ejemplo. Si yo tengo un valor de n, ¿sí?, y el usuario me digita ese valor de n, y dependiendo de ese valor yo voy a hacer diferentes instrucciones, entonces la opción práctica que me ofrece es preguntar si ese, por decir algo, valor es igual a 1, vamos a hacer un conjunto de instrucciones, pero ya ahí no tendría que preguntar de lo contrario o else if, sino que simplemente Python me lo resume y lo une indicando el if, de lo contrario si el valor es igual a 2, ejecuta otras instrucciones, o el if n es igual a 3, ejecuta otras instrucciones, pero si ninguna de las anteriores instrucciones se ha dado, entonces me ofrece una alternativa de por defecto o else ejecuta otras instrucciones. Esta es una forma práctica cuando tenemos muchos if o muchas condiciones que tomar. Para poder entender un poco más lo que nos quiere dar a entender Python, vamos a expresarlo utilizando un ejemplo. En esta oportunidad vamos a tener un ejemplo en donde queremos calcular la comisión de ventas, ¿sí?, a ciertos empleados o ciertos vendedores dependiendo de la categoría del empleado. Acá tenemos, ¿sí?, diferentes categorías que puede tener un vendedor, y dependiendo de la categoría así le calculamos la comisión, o sea, lo que se va a ganar el vendedor por sus ventas. Si está en la categoría 1 va a tener una comisión del 10%. Si está en la categoría 2, una comisión del 20%. Si está en la 3, una comisión del 35%. Si está en la cuarta categoría, una comisión del 45%. Si está en la categoría 5, una comisión del 50%. Y si está en la categoría 6, una comisión del 60%. Entonces, este es nuestro ejemplo. Vamos a mirar, ¿sí?, cómo podemos entrar a desarrollarlo utilizando if, else, anidados. Entonces, para ello, antes que nada, debemos analizar el problema. Entonces, identifiquemos nuestras entradas, salidas y proceso. Para este ejemplo, nuestras entradas son la categoría del vendedor y la venta que ha realizado. Nuestra salida es lo que nos están pidiendo, que es la comisión. El proceso, entonces, vamos pensando cómo podemos calcular si esa comisión basada en la categoría del vendedor y en la venta que ha realizado. Entonces, si lo vemos representado en este esquema de componentes, tenemos nuestras entradas, ¿sí?, nuestro proceso que estamos pensando, estamos analizando cómo hacerlo, y nuestra salida, que es la comisión. Miremos entonces cómo se desarrollaría ese proceso. Entonces, ese proceso, simplemente tenemos que entrar a preguntarnos cuál es la categoría, ¿sí?, de ese empleado. Entonces, dependiendo del valor que tenga esa categoría, así va a ser el cálculo en porcentaje de las comisiones. Recordemos que las comisiones se calculan dependiendo de la categoría y dependiendo de esta tabla que nos ha ofrecido el problema. Entonces, si continuamos con el desarrollo de nuestro problema, ¿sí?, si la categoría 1, entonces la comisión correspondería al 10% de las ventas. Si la categoría 2 correspondería al 20%, si la categoría es 3, ¿sí?, al 35%, y así sucesivamente con respecto a todas las categorías que tiene la empresa con respecto a sus vendedores, ¿sí? Pero si es posible que el usuario nos digite un valor de categoría que no existe, entonces también debemos arrojarle un valor de que efectivamente esa categoría no la tenemos.
¿Cómo hacemos eso? Entonces, iniciemos. Veamos que nuestro algoritmo tiene un inicio y tiene un fin. Tiene nuestras variables, ¿sí? Identificada, la categoría es un tipo de dato entero, es un valor entero. Las ventas y la comisión puede ser un valor real. Entonces, leemos el valor de la categoría, leemos el valor de las ventas y después empezamos a evaluar si esa categoría corresponde a la 1, a la 2, a la 3 o a la 5 o a la 6. Entonces, según sea el valor de esa categoría que me digitó el usuario, así yo voy a hacer cada uno de los casos que tengo que enfrentar dependiendo del valor. Si el caso es 1, entonces la comisión de venta, según el enunciado del problema, me dice que es del 10%. Entonces, por eso yo multiplico el valor de las ventas por el 10% y lo almaceno en la comisión. En el caso de que la categoría sea 2, entonces calculamos el 20% de esas ventas y lo almacenamos en comisión. Y así sucesivamente en cada uno de los casos, dependiendo del valor de la comisión. En el caso de que nos digiten una categoría que no esté dentro de estas 6 categorías, entonces simplemente le vamos a mostrar al usuario un mensaje por defecto que va a decir la categoría no existe, ¿sí? O es inexistente. Y por último terminamos imprimiendo el valor de la comisión, que es lo que está esperando el usuario que le imprimamos, que le mostremos. Continuemos, ¿sí? Y aquí ya tendremos nuestro problema en código Python. Entonces, en esta oportunidad, pasar de ese pseudocódigo de según sea la categoría, entonces pasamos a esta instrucción que nos ofrece Python, ¿sí? De if anidados. Entonces empezamos por leer los valores de entrada. Nuestros valores de entrada, ventas, ¿sí? De valor entero, y le pedimos al usuario digite el valor de la venta, y a través de la variable cat, que sería el valor de la categoría, le pedimos que nos digite, ¿sí? Cuál es la categoría del vendedor, y tenemos acá una variable que se llama comisión, que es la que va a almacenar el valor que va a ganar el empleado dependiendo de su categoría y el valor de sus ventas. En este valor inicial lo cargamos en 0. Ya más adelante les diré por qué lo inicializamos con un valor de 0. Miremos cómo se realiza el proceso. Necesitamos evaluar la categoría 6 veces. Es decir, si es la 1, la 2, la 3, la 5, la 4, la 6. ¿Sí? Entonces, iniciamos por el valor de 1. Entonces, if la categoría igual a 1. Recordemos que este operador nos va a comparar, y es doble igual, nos va a comparar si lo almacenado en la variable categoría corresponde al valor de 1. Entonces, vienen los 2 puntos que acompañan al if, luego las instrucciones que deberían ejecutarse cuando esta condición sea verdadera. Entonces, si esta condición se cumple, entonces, ¿cuál debería ser la comisión del empleado? Pues simplemente calcular el porcentaje del 10% de sus ventas sería el valor de la comisión. Pero si no es la categoría 1, entonces vamos a utilizar una expresión reducida del else if en esta condición para poder evaluar la segunda categoría. Entonces, el if, la categoría igual a 2 puntos, y si se cumple esa condición calcularíamos el valor de la comisión por el 2%. Y así lo seguimos haciendo hasta la comisión 2. Miren que utilizamos el if categoría igual 3. Entonces, si se cumple, ejecutamos el porcentaje de las ventas en un 35%, o en el caso de que sea 4, el porcentaje del 45%. Cuando no se cumpla ninguna de estas 6 categorías, porque suele pasar, es posible que el usuario te digite estoy en una categoría 7, ¿sí? Entonces, podemos nosotros a través de este programa decirle al usuario en nuestro programa o en nuestra empresa, ¿sí? No existe esa categoría. Entonces, cuando no se cumpla ninguna de estas condiciones, entraría el programa a ejecutarse de esta manera.
Cuando pasa por la evaluación de estas condiciones, pues lo último que le queda al algoritmo para hacer es mostrarnos cuánto fue la comisión efectiva que se va a ganar el empleado. En este sentido mostraríamos el valor de las ventas y el valor de la comisión que obtuvo el empleado. ¿Por qué inicializamos comisión en el valor de 0? Fue una pregunta que planteé al comienzo. Resulta y pasa de que si no se cumple ninguna de estas comisiones, el valor de la comisión cuando llegue aquí a mostrar el valor no va a tener ningún valor. Entonces, si no se cumple ninguna de estas condiciones, va a tener un valor comisión de 0. Entonces, es muy aconsejable en algunos casos cuando utilizamos estructuras de control, inicializar ciertas variables que vamos a manipular o vamos a trabajar al interior de cada una de las condiciones. Otro aspecto que quiero resaltarles en este ejemplo, en este ejercicio, es que cuando se cumpla una condición, en el caso de que me digitaron la categoría 1, las demás condiciones ya no se van a ejecutar. Entra a buscar, ¿sí?, la condición, el valor 1, y si se cumplió este camino solamente se toma y se sale automáticamente cuando se ejecute esta primera condición y termina de ejecutar su problema. Y si no se cumple esta condición, entraría a evaluar la segunda. Si esta no se cumple, pues entraría a evaluar la tercera hasta que encuentre que alguna de estas condiciones sea verdadera y pueda ejecutar las instrucciones pertinentes dependiendo del caso. Por último, encontramos un video de la ejecución de este ejemplo. Aquí encontramos nuestra prueba de escritorio con más detalle para que ustedes puedan seguirla y evaluarla de una manera más práctica, más tranquila y segura. Ya para terminar, en esta unidad les proponemos 2 ejercicios para que practiquen las estructuras de control. Tenemos este del cálculo de la factura de energía y tenemos esta segunda opción para que ustedes puedan hacer una pequeña calculadora aritmética indicándole las opciones respectivas. Esto es todo pues por esta unidad. Nos veremos más adelante. Muchas gracias.